Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente, y lo he titulado Sostenidos por su palabra. Diga después de mí, sostenidos por su palabra. Una vez más, sostenidos por su palabra. Es importantísimo que nosotros como hijos de Dios busquemos tener cada día de nuestra vida un cimiento sólido que tenga la capacidad de sostenernos en los momentos de dificultad, en los momentos de problemas o de adversidad. Porque yo creo firmemente que Dios está haciendo cosas grandes en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios está haciendo cosas maravillosas alrededor de todo el mundo, y creo que hoy la iglesia de Jesucristo está viviendo un tiempo muy determinante y de gran oportunidad, en el cual vamos a ver a Dios manifestarse de forma sin precedentes. Lo que hemos escuchado de Dios, lo que hemos leído en las Escrituras, va a ser, permítame la expresión, muy poco, el inicio apenas de lo que Dios estará llevando a cabo en nuestra generación. ¿Cuántos lo creen? Dios estará abundando en señales, prodigios y milagros que van a hacer que el corazón de muchos vuelva al Señor. Porque sin duda estamos viviendo también una etapa de cumplimiento profético. El Señor Jesucristo dijo que en los últimos días el amor de muchos se tornaría frío. Y esa es una realidad de la iglesia hoy día. Muchas personas que tiempo atrás decidieron poner su confianza en Jesucristo, hoy su fe ha menguado. Hoy su fe se ha tornado fría. Su amor y su pasión por Cristo no ha dejado de ser, sino simplemente un recital cotidiano. Cada uno de nosotros hoy debe de buscar con verdadera pasión que la presencia del Señor, la palabra de nuestro Dios, sea la que venga a ser el fundamento de nuestra vida en nuestro diario andar. La palabra del Señor nos enseña que todas las cosas están sostenidas por la palabra poderosa de nuestro Dios. Y refiriéndonos a esto, nuestra vida no puede ser la excepción. Diga conmigo, mi vida no puede ser la excepción. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarle? Que si Dios sostiene todas las cosas creadas, visibles e invisibles, por el poder de su palabra, nuestra vida no puede ser la excepción. Cada uno de nosotros debe de buscar tener la palabra de Dios como fundamento de su vida, para que ésta pueda ser ese cimiento sólido en los momentos de adversidad que enfrentamos. El Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras jamás pasarían. Hoy muchas personas han fundamentado su vida en cosas que son pasajeras, en cosas que no permanecen ante la adversidad. Y cada uno de nosotros hoy debe de determinar cuál será el fundamento de su vida, para que en los momentos de pruebas, porque los momentos de pruebas, querramos o no, vendrán a nuestra vida, nosotros tengamos un fundamento sólido. Entonces, como hijos de Dios, debemos de saber que si Dios sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, nuestra vida no puede ser la excepción. Nuestra vida debe de estar también sostenida por el poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros debe de buscar tener un cimiento sólido. ¿Por qué? Porque creo firmemente que Dios está haciendo algo nuevo. Diga conmigo, algo nuevo. Dios está trayendo un nuevo mensaje a esta generación, una nueva palabra a este tiempo en la iglesia, y nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos a la voz de Dios. Dios quiere que su voluntad sea establecida en medio de nosotros, y Él, como prueba de ello, está abriendo camino donde no lo hay, y está haciendo que broten ríos en medio del sequedal. Dios está trayendo un avivamiento a esta generación. Dios está haciendo cosa nueva en medio de nosotros. ¿A cuántos de ustedes les gustan las cosas nuevas? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando niños esperaban con ansias ese 6 de enero
o ese día de Navidad en el cual había posiblemente una caja modesta, pero tenía algo que no sabías qué era, o quizá era toda una habitación llena de regalos, pero no sabías qué había allí. Entonces esa expectativa te llenaba de alegría y gozo porque sabías que lo que allí estaba te pertenecía. No somos los dueños del futuro, pero sabemos que en Cristo el futuro nos pertenece. Sabemos que en Cristo todas las cosas que Dios ha determinado que sucedan, sucederán solamente para nuestro bien, porque nosotros le amamos. Amén. Dios hace nuevas todas las cosas. Y Él ha puesto su mirada sobre tu vida, sobre mi vida, no porque seamos los más inteligentes, ni porque seamos los más capaces. Lo ha hecho simplemente porque a Él le ha placido. Y si nosotros estamos en el lugar donde estamos, por difícil que parezca, es porque Dios ha tenido de nosotros misericordia. Yo creo con convicción que la iglesia de Jesucristo está atravesando por un periodo en el cual como iglesia debemos de apropiarnos de la palabra de Dios. Estamos pasando por un momento muy semejante a aquel que la Escritura describe en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Acompáñeme ahí para que tengamos la referencia bíblica. En el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, la palabra de Dios nos habla sobre una experiencia que tuvo este profeta de Dios. Y la palabra de Dios nos dice allí en el verso 1 algo tremendo. Y dice la palabra del Señor que la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes están convencidos de ser hijos de Dios? Usted está entonces convencido de que la mano del Señor está sobre usted. Esa mano que protege, esa mano que guarda, esa mano que dirige, está sobre de usted. Amén. Es de forma semejante a lo que le sucedió al profeta Ezequiel. La mano del Señor estaba sobre de él. Y déjeme enseñarle algo. Muchas personas piensan que por el hecho de venir al cristianismo, de abrazar la fe en Jesucristo, su vida será color de rosa. Y déjeme decirle que no es así. En el mundo habremos de enfrentar aflicción, dijo Jesucristo. Y Él mismo reafirmó y dijo, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Tal vez nuestra vida esté llena de problemas, de dificultades, de adversidad, pero algo podemos estar seguros, nuestro destino ha sido escrito. Y Dios ha decretado para usted y para mí victoria. Tal vez nuestra travesía no sea la más sencilla, tal vez no sea cómoda, tal vez no sea fácil. Pero Dios ha decretado que usted experimente victoria en su vida. La palabra de Dios me sorprende cuando dice que la mano del Señor se posó sobre Ezequiel. Y dice, y me colocó en medio de un valle de huesos secos. No fue Ezequiel quien determinó estar en ese lugar. No fue Ezequiel quien quiso estar en ese lugar. En ocasiones atravesamos por etapas en la vida donde estamos, donde no queremos. Y experimentamos lo que no deseamos. Y la situación se torna para nosotros cada día más complicada, cada día más difícil. Y muchas veces nosotros cuando estamos viendo que en torno a nuestra vida no hay nada de lo que esperábamos, no es como queríamos, tendemos entonces a desanimarnos y desistir. Cuando algo que debemos de saber es que si Dios nos ha colocado en medio de la esfera, en el tiempo, en el lugar, en el escenario que hemos sido colocados, sin importar qué tipo de escenario sea, Dios nos ha colocado porque Él tiene un propósito para usted y para mí. La mano del Señor se colocó sobre el profeta y Dios lo puso en medio de un valle de huesos secos. Piense por un momento. ¿Cuántas cosas no estaría viendo el profeta? En su derredor todo era muerte. En su derredor solo había recuerdos de historias, pero no había un porvenir.
¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida se han sentido así? Como que no importa hacia dónde volteen, se encuentran solos, se encuentran sentenciados, se encuentran sin la capacidad de soñar por algo mejor para el día de mañana. Y muchas veces estamos así como el profeta Ezequiel, en medio de un escenario que no es para nada agradable. Y por si fuera poco, nosotros no decidimos estar allí y tampoco tenemos el control de cuánto tiempo habremos de estar en él. Muchos de nosotros estamos atravesando por situaciones en lo laboral, en lo familiar, en cuestiones de salud, en lo financiero. Situaciones comparables a un desierto. Pero aún en medio del caos, aún en medio de la adversidad, la palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos sido colocados en medio de ese escenario para hacer la diferencia. Es la palabra de Dios la que dice que usted y yo somos sal de la tierra y luz del mundo. Si nuestra sociedad habrá de experimentar un cambio, si nuestra sociedad habrá de experimentar una reforma en su estilo de vida, esta será provocada por la iglesia. Nadie en el mundo, ninguna institución, ninguna asociación, ninguna filosofía puede cambiar el destino de nuestra sociedad como la iglesia lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia cuenta con la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese fundamento inamovible que nos mantiene estables, firmes, aún en medio de la adversidad. Puedo imaginarme por un momento todas aquellas cosas que atravesarían por la mente del profeta. Cuánta esterilidad, cuánta miseria, cuánta muerte. Qué terrible frustración que en ese valle existieran una N cantidad de sueños sin haberse cumplido. Porque todos estaban muertos y sus huesos en extremo secos. Y Dios le colocó allí, no para que él comenzara a deprimirse, no para que él comenzara a renegar, no para que él comenzara a dejar de creer, sino para que el profeta pudiera establecer la atmósfera del cielo en la tierra. Muchos de nosotros estamos experimentando atmósferas de muerte en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, en nuestras finanzas, en nuestra vida. Y no es para que nos deprimamos y comenzamos a pensar que Dios tiene un despropósito para nosotros. Su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Y si en medio de nuestra vida surgiera un escenario de caos, este escenario ha sido permitido por Dios para que en medio de esa adversidad usted y yo podamos brillar, podamos traer el reino de los cielos y hacer que a través de la palabra de Dios las cosas comiencen a cambiar. La palabra del Señor vino al profeta y el Señor le preguntó y le dijo: Hijo de hombre, ¿crees que estos huesos pueden revivir? Era tal el ambiente de caos, era tal el ambiente de esterilidad, que Ezequiel no quiso aventurarse y decir sí. Él simplemente le contestó al Señor y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes si sí, tú sabes si no, yo no lo sé. Y Dios le dijo: profetiza. Profetiza sobre ese ambiente de muerte. Profetiza sobre esa atmósfera que aparentemente no tiene futuro, no tiene destino, y establece la vida del reino en medio de ese ambiente de caos. Lo que por mucho tiempo había prevalecido, si la Biblia me dice que esos huesos estaban completamente secos, es porque la muerte había prevalecido ya por mucho tiempo. No estaban apenas esos cadáveres tirados como si recién hubieran muerto. Esos ya estaban extremadamente secos, lo que significa que la muerte había ejercido un dominio por ya bastante tiempo en ese lugar. Tal vez estás viviendo en una atmósfera en la cual ya por mucho tiempo las sentencias, la maldad, las circunstancias adversas han estado imperando. Pero hoy quiero decirte que si tienes una palabra de Dios, esa palabra de Dios es suficiente para cambiar las circunstancias y el destino que estás enfrentando.
La palabra de Dios tiene poder para sostenerte. Déjeme decirle que para mí no hay un ser humano más miserable. No hay un ser humano que pueda vivir en una condición más deplorable y triste que aquel que no cuenta con una palabra de Dios. Porque si tú cuentas con una palabra de Dios, no importa que todo en tu derredor sea caos, tú tendrás como destino victoria. Pero necesitas tener una palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que Él le dijo: profetiza, habla mi palabra. Y algo que nosotros debemos de tener presente es que para que Ezequiel pudiera pronunciar la palabra del Señor, él debía de creerla primeramente. El apóstol Pablo dice: creí y por eso hablé. Muchos de nosotros no estamos estableciendo la atmósfera del reino de los cielos en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo a la palabra de Dios. Necesitamos creer a la palabra de Dios. Yo creo con todo el corazón que la iglesia de Jesucristo va a comenzar a experimentar un genuino y glorioso avivamiento. Pero necesitamos para ello tener un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Un corazón sensible para caminar en obediencia a su palabra. Usted conoce la historia que nos narra Ezequiel capítulo 37, y al final de esta historia podemos ver cómo todo ese ambiente de muerte, ese ambiente de caos, ese ambiente de incertidumbre es cambiado en un ambiente de expectativa, de gozo, de seguridad. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a pararse sobre la palabra de Dios y tener un cimiento sólido que le sostuviera en medio de la adversidad. Muchas personas hoy día, cuando ven el caos llegar a su vida, comienzan a declarar aquello que lejos de edificar destruye. ¿Qué es lo que declaras con tus palabras? Ezequiel tenía una palabra de Dios en su boca. Muchos de nosotros comenzamos a maldecir, comenzamos a declarar palabras que lejos de edificar están destruyendo. Y estamos atrayendo a nuestras vidas cosas que en el presente no hay, pero que en el futuro tendremos, a causa de que no hemos sabido qué sembrar en la vida de aquellos que nos rodean. Nuestras palabras, si no son las palabras de Dios y no son las palabras correctas, pueden provocar más daño del que usted se imagina. Ezequiel tenía la palabra de Dios en sus labios y él comenzó a declarar vida. Y Dios respaldó esa palabra. Dios sostuvo al profeta en medio de este ambiente de adversidad, porque él estaba caminando en la única palabra que puede traer estabilidad a la vida del hombre. Así como Ezequiel, muchos de nosotros podríamos enumerar la cantidad de luchas, dificultades, escasez y problemas que hemos estado viviendo de forma cotidiana. ¿Cuántos de nosotros no hemos atravesado por momentos de dificultad, por momentos de adversidad? Pero algo de lo cual yo quiero que usted esté seguro es que aún en medio de los desiertos más terribles que podamos enfrentar, hay uno más grande que nosotros, uno que es más grande que todos, uno que dice la palabra de Dios, que es a quien le pertenece el reino y quien gobierna todo lo que existe. Ese es nuestro Dios. Él es quien engrandece y fortalece a todos. Y Él es el único digno de recibir toda la gloria. Amén. Dele su mejor ofrenda de palmas a Jesús. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Aleluya. Digno es nuestro Dios. Yo no sé por cuántos problemas usted ha estado atravesando en los últimos meses, los últimos años, o posiblemente las últimas semanas o días.
Pero de algo puedo estar seguro, y es que si usted tiene una palabra de Dios que le sostenga, nada podrá derribarle. Porque la palabra de Dios, diga conmigo, es suficiente para sostenerme en medio de la adversidad. Para Ezequiel lo que vivía, lo que sentía, lo que percibía, no era agradable. Él estaba en medio de un desierto. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado experimentando esa soledad, ese mismo desánimo? Hay ocasiones en las que desearíamos simplemente no despertar ya más. Desearíamos no continuar. Desearíamos no seguir adelante. ¿Por qué? Porque todo nuestro panorama en torno a nosotros no tiene un porqué. Porque no estamos donde estamos. Porque no tenemos lo que quisiéramos. Pero Dios tiene un propósito aún en medio de tu peor escenario. Dios tiene un plan con el cual Él desea fortalecerte y levantarte con poder para que su nombre sea glorificado a través de tu vida. Amén. Por eso es tan importante que nosotros en medio de la adversidad, en medio del caos, en medio del desierto, podamos seguir confiando en la palabra que nos ha sido dada. Amén. Quiero que meditemos en un pasaje de la Escritura que estoy seguro se va a aplicar a nosotros en el futuro y se ha aplicado a nosotros en el pasado. Y quiero que por favor me acompañe a Mateo capítulo 14. Evangelio de Mateo capítulo 14. Y vamos a leer a partir del verso 22 al 34. Y mientras usted llega a esta parte de la Escritura, quiero que juntos leamos lo que tenemos proyectado en pantalla. Y vamos a leerlo a la cuenta de 3, por favor. Dice 1, 2, 3. Jamás Cristo nos dará una instrucción o un llamamiento que Él no esté dispuesto a sostener mediante el poder de su palabra. Jamás. Jamás Cristo le dará una instrucción o un llamamiento que Él no esté dispuesto a sostener mediante el poder de su palabra. No importa qué tan difícil parezca ser el escenario en el que se encuentra. Si tiene una palabra de Dios que dicta lo contrario, usted tiene asegurada la victoria sin importar qué tan cruel o qué tan difícil sea su trayectoria. La palabra de Dios me cuenta de un hombre llamado Abraham que recibió una palabra de Dios y Dios le dijo a Abraham, así como puedes ver las estrellas en el cielo, así de numerosa será tu descendencia. Si tú puedes contar la arena que está a la orilla del mar, podrás contar tu descendencia porque así de numerosa será. El apóstol Pablo nos dice que Abraham tendría cerca de 100 años cuando él pudo ver el cumplimiento de esa profecía en su vida. Pero sabe una cosa, lo que hizo que Abraham pudiera seguir creyendo y confiando en que Dios cumpliría su palabra en él, era precisamente que él tenía una palabra. Diga después de mí, una palabra de Dios es suficiente para transformar mi presente en su futuro. Lo que Dios desea hacer en tu vida, lo que Él ya ha decretado y que sería para nosotros un futuro, Él ya lo está decretando ahora y quiere que sea una realidad en tu vida y en mi vida. Pero necesitamos tener un cimiento sólido, un cimiento que en medio de la adversidad no comience a traer mayor inestabilidad. Nosotros podríamos pararnos sobre una capa de hielo, pero nada garantiza que esa capa de hielo tenga la fuerza para sostenernos. Podrías pararte en una losa y comenzar a brincar, pero nada garantiza que esa losa pueda sostenerte. Posiblemente esa losa se venga abajo contigo. Lo único que tiene poder para sostenernos es la palabra de Dios. Porque todas las cosas creadas, visibles e invisibles, sean tronos, principados, potestades, todo ha sido creado por Él y para Él. El sol
está siendo sostenido por su palabra de poder. La rotación de la tierra está sostenida por su palabra de poder. El latir de tu corazón está siendo sostenido en este momento por su palabra de poder. Y si Él sustenta todas las cosas, nosotros haríamos bien en tener una palabra de Él que sustente nuestra vida. Porque nos guste o no, querramos o no, vendrán a nuestra vida momentos de adversidad. La pregunta es, ¿tendremos una palabra que nos permita mantenernos estables en el momento de aflicción? ¿O nuestra vida se convertirá en un absoluto caos? Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, verso 22. Y dice la palabra de la siguiente forma. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Diga conmigo, para orar a solas. Si algo va a hacer que nuestra presente generación pueda cambiar el destino de aquellos que aún no conocen a Cristo, es nuestra vida de oración. Una iglesia que no ora, difícilmente adora. Es tiempo de que nosotros seamos entendidos del momento histórico que estamos viviendo y nos demos cuenta que nuestra vida solo podrá tener el impacto espiritual que Dios desea que tenga si nosotros tomamos con seriedad la oración. Es lamentable y triste ver que un alto porcentaje de personas que se dicen creer en Jesucristo no amen orar. Aman más su descanso, aman más su distracción, aman más su pasividad y religiosidad que tener un encuentro personal e íntimo con Jesucristo. Muchas personas hoy día tienen a la oración como su último recurso, cuando debería de ser de nosotros, aquellos cuya mano del Señor está sobre nuestra cabeza, nuestro primer recurso. Orar, buscar la presencia de Dios. Jesucristo tenía un propósito para sus discípulos. Había un plan para ellos, pero no por esto Él cesaba de orar. Él buscaba la presencia de Dios para en esa presencia recibir una palabra de Dios que fuera el fundamento que Él tendría para enfrentar la adversidad. Cada uno de nosotros enfrenta dificultades en diferentes aspectos y sectores de la vida. Algunos son más fuertes que otros por naturaleza, pero en ocasiones incluso aquellos problemas pequeños tienen la capacidad de traer gran inestabilidad a nuestro corazón. Por eso es tan importante que busquemos tener un cimiento sólido en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en el verso 23 que después de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas, y al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Cuando ellos salieron de esta orilla en la cual Jesús se encontraba, cuando Jesús les dijo, crucen al otro lado, adelántense, yo los voy a alcanzar mientras despido a la multitud, en este lago no había tormenta. Las cosas parecían bastante tranquilas y ellos, llenos de gozo, llenos de expectativa, obedecían a Jesús. Hay momentos en los cuales Dios nos da una palabra y nosotros, al buscar que esa palabra se cumpla, llegar hacia el destino que Dios nos ha trazado, de repente las cosas en nuestra vida comienzan a cambiar y comenzamos a experimentar tal nivel de inestabilidad que sentimos que nuestra barca se hunde, que sentimos que no podemos avanzar más porque el viento está en contra. Y es allí cuando debemos nosotros de seguir confiando en la palabra que Dios nos dio.
Si los discípulos no hubieran recibido de Jesús la orden, crucen del otro lado, ellos hubieran tenido motivo por el cual preocuparse. Pero tenían una palabra. Jesús les dijo, crucen al otro lado, pero ellos la olvidaron. A veces las circunstancias nos golpean tan fuerte y llegan por tantas partes a nuestra vida que aun cuando hemos recibido una palabra tendemos a olvidarla. Porque la circunstancia comienza a captar nuestra atención. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban experimentando ese nivel de aflicción en su vida, Jesús se acercó a la barca caminando sobre el agua. Para ellos esto era algo completamente imposible. Entonces lo primero que ellos hicieron fue reaccionar con temor y gritaban, ¡es un fantasma! Y Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas en favor de la iglesia que no necesitaremos comprender. Lo único que vamos a necesitar es tener una palabra de Dios que nos haga confiar y creer que como Él ha dicho, será. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tal como Él lo dijo, será. Pero necesitamos estar parados sobre ese fundamento de su palabra que nos sostenga. Muchas veces tenemos una palabra de Dios, pero al vivir en circunstancias tan adversas, olvidamos esa palabra y dejamos de confiar en el Señor. Muchos creyentes hoy día piensan que tienen una buena relación con Cristo, cuando en realidad no confían en Él. Y sabe una cosa, eso se los he dicho antes y lo vuelvo a reiterar, tanto en relaciones humanas como en nuestra relación con Cristo. Considero que si no existe confianza, no existe nada. Muchos de nosotros decimos que confiamos en Dios, pero no estamos dispuestos a depender absolutamente de Él. Seguimos titubeando. Y esa inestabilidad de la propia vida nos hace muchas veces dudar. Y si algo ofende a nuestro Dios, es la duda. Porque esta representa la incredulidad del corazón. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos ser una iglesia que tenga una palabra que nos dé la capacidad de mantenernos firmes en medio de la inestabilidad del mundo. Nuestra sociedad hoy está experimentando muchísimos cambios. Cambios que están trayendo inestabilidad en muchísimos sectores. Pero la iglesia de Jesucristo puede mantenerse firme y estable porque su fundamento asimismo lo es. Pero ese fundamento no es una palabra dada por un predicador, ni tampoco es la ideología de una institución. Esa palabra debe de ser aquella que fue inspirada por el Espíritu Santo y dada a nosotros como cuerpo de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Lo que ahora están viendo, lo que ahora están experimentando, no lo pueden controlar, no lo pueden razonar, no lo pueden entender. Pero tienen de mí una palabra para que lo puedan creer. Va a haber situaciones en tu vida que no puedas controlar, que tú no decidiste estar en ellas y que no sabes cómo terminarán el día de mañana. Pero si tienes de Dios una palabra, puedes estar seguro que tu mañana será tal y como Dios determinó que fuera. Cuando Pedro escuchó esto, cuando Pedro escuchó al Señor hablar, Pedro, ustedes saben, era un hombre impulsivo, era un hombre que apenas le buscaban un pretexto y él ya respondía. Cuando fueron por Jesús a Getsemaní, Pedro es un hombre que saca la espada y corta la oreja de Malco.
Pedro es un hombre que cuando Jesús le advierte a sus discípulos sobre todo aquello que habrá de estar padeciendo el Hijo del Hombre, se acerca a él y le dice: nunca esto te suceda. Es un hombre arrojado, pero ahora que está sintiendo el fuerte viento, está viendo las olas, cómo golpean esa barca, está sintiendo cómo muchas de esas olas están introduciéndose dentro de la barca y la están anegando. Él ahora no tiene un impulso personal como para bajarse de la barca y comprobar que es Jesús. Él necesita una palabra. Y entonces Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y fíjese qué increíble, porque Pedro solo necesita una palabra de Dios. Muchos de nosotros necesitamos toda una teología extensa para ver si creemos en Dios. A algunos de ustedes, con pena y vergüenza lo digo, no les bastan los 66 libros de la Escritura para creer y confiar en Dios. Por eso hay tantas personas andan con grupos de grupo en grupo, de clínica en clínica, de adicción en adicción, de relación en relación, porque nada les da el sustento en su corazón. Pedro solo quería una palabra. La pregunta es: ¿cuánto necesitas tú escuchar de Dios para creerle, para confiar en Él? El Señor no se soltó diciéndole: así digo yo el Señor, y de ahí soltarse una palabra profética. No, ni tampoco se soltó a decirle nada de eso. Solo Jesús le dijo: ven. Una palabra fue suficiente para que esa barca, en medio del caos donde se está moviendo, donde el viento está soplando en contra, Pedro tomara el barandal de la barca e intentara salir. Adentro hay inestabilidad, pero cuando él logra salir, se da cuenta que sus pies están firmes en la palabra de Jesús. Él se está apoyando en la palabra de Cristo. El viento no ha dejado de soplar. Él jamás le dijo: quiero ir contigo, pero detén el viento, congela el agua y dame unos patines para llegar a ti. No lo hizo. Él dijo: di la palabra, no me importan las circunstancias, di la palabra y esa palabra me bastará para llegar a ti. Algunos de nosotros quisiéramos que Dios cambiara las circunstancias para entonces cumplir con su propósito. Oh Dios, ¿quieres que sea generoso en las finanzas? Hazme millonario. Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo serías en lo más. Tal vez por eso no tienes aumento de salario. Tal vez por eso no tienes promociones. Tal vez por eso no disfrutas todo lo que Dios quisiera darte. Porque tú le dices al cielo, con tu trato con las riquezas injustas: ¿cómo serías si te diera más? Pues no, tú le estás diciendo al cielo, al ser así, mira, acá de artritis en el codo, tú le estás diciendo al cielo: no me des más porque no soy de fiar. No me confíes riquezas porque no soy de fiar. Pero si eres fiel con lo poco, le estás diciendo al cielo: me puedes confiar más, porque aun cuando tengo poco, te sé honrar. Pedro solo quería una palabra. Él no quería un discurso. Él no necesitaba entender cómo es que Dios lo iba a sostener en medio de un ambiente completamente adverso. Pedro no está cuestionando a Jesús y diciéndole: bueno, ahora ya dijiste ven, sí, ya escuché, pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, tú sabes que cualquier cuerpo que pueda colocarse sobre la superficie del agua se va a hundir. Explícame primero y que yo entienda para entonces moverme. Pedro no actuó así. Pedro creyó y le fue suficiente para moverse en fe y caminar hacia Jesús. Algunas personas podrían objetar y decir: no, Pedro se hundió. Déjeme decirle algo, que de los 11 discípulos sobrevivientes después de que Judas fue y se ahorcó, Pedro era el único que podía contarle a sus hijos y a sus nietos que se sentía caminar sobre las aguas. ¿Qué historias
estás preservando de tu fe para la siguiente generación? ¿Qué legado estamos construyendo para heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Es lamentable cuando estamos caminando por la vida, intentando caminar la vida cristiana sin una palabra de Dios. Tener una palabra de Dios hace abismalmente toda una diferencia. Porque el viento no dejaba de soplar y las olas no dejaban de golpear. Pero Pedro tenía un argumento más grande. Él me dijo que viniera. Esa palabra hacía que cuando las olas lo querían tumbar, había una barrera que protegía al apóstol. Y esas olas golpeaban, pero no lo lograban tirar. Ese viento no dejaba de soplar, pero cuando se acercaba a él, no tenía la capacidad de producir inestabilidad, porque tenía una palabra que lo sostenía. Pero Pedro, como muchos de nosotros, cuando enfrentamos la adversidad, tendemos a olvidar lo que Dios dijo. Tendemos a olvidar lo que Dios hizo. Algunos de ustedes tienen claros y fuertes testimonios de lo que Dios ha hecho con familiares suyos. Cómo Dios ha respondido, cómo Dios les levantó de la muerte, cómo Dios les rescató, cómo Dios les restauró. Algunos de ustedes son un testimonio viviente de lo que Dios hizo. Pero cuando enfrentamos la aflicción, comenzamos a renegar y decir, ¿pero por qué a mí? No, a mí Dios no me ama y así menos voy a ir a tu templo. Porque dejamos de poner nuestra mirada en Él. Pedro caminaba hacia Jesús y la Biblia dice que debemos de tener nuestros ojos bien puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando Pedro comenzó a desviar su mirada de Jesús, no significa que el poder de la palabra para sostenerlo se haya debilitado. Significa que él dio un paso en falso. Él tenía un camino trazado. Cuando Jesús le dijo, ven, trazó la ruta que le sostendría desde la barca hasta Cristo. Pero cuando él comenzó a poner su mirada en el viento, en las olas, sin querer, sin darse cuenta, puso su pisada en aquello que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y entonces comenzó a hundirse. ¿Cuántos de ustedes han estado sintiendo que su vida comienza a hundirse? Que su vida deja de tener sentido para aquel que los llamó. Que su vida deja de tener un propósito. Pedro comenzó a clamar y le dijo, ayúdame, Señor. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor extendió su mano hacia Pedro y lo reprendió. Para muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra reprender, la asociamos con enojo, la asociamos con un rostro duro, la asociamos con un reproche. Y entonces en nuestra mente, cuando leemos Jesús lo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos esta imagen. Y Jesús ahí diciendo a Pedro, ¡ah! ¿Por qué dudaste? Otra vez. Imagínese, así se imagina usted a Cristo. Pero cuando la Biblia dice que Jesús le reprochó, lo que hay que destacar es que Jesús estaba destacando un aspecto que quería enseñarle a Pedro que era necesario para siempre llegar a su destino. Jesús estaba destacando que si la fe de Pedro no faltaba, él podría llegar hasta donde Dios le dijera que tenía que llegar. Entonces yo me imagino un cuadro donde Jesús le recuerda la importancia de tener fe y no dudar, sonriendo. Y están Pedro y Jesús solos, porque la barca se quedó allá. Hay quienes piensan que dio 2 pasos y se hundió. No fue así. Caminó bastante. Y estaban él y Jesús. Y cuando estaban ellos juntos, Jesús sonriendo le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Pedro? Ibas tan bien. ¿Por qué dudaste? Y lo tomó de la mano
Y los dos regresaron a la barca. Ahora, ¿cómo regresaron a la barca? ¿Qué le dice su mente? Porque muchos de nosotros pensamos que Jesús regresó a la barca caminando y Pedro iba nadando. Déjeme decirle que a pesar de que el texto sagrado así no lo indica, yo me atrevo a pensar que Pedro regresó a la barca caminando sobre el agua, porque Jesús lo había tomado de su mano. Cuando Cristo te toma de la mano, Él jamás te va a soltar. Nunca te va a dejar a medias. Él te va a llevar a tu destino. Y piense, ¿qué hubieran hecho los otros 11 si lo hubieran visto a él, a Pedro, llegar nadando? Dos cosas. Uno, ¿para qué confió en el Señor? Le dijo, ven, y no tuvo la fuerza para sostenerlo. ¿No era lo que pensaba Israel cuando caminaban por el desierto? ¿No era lo que argumentó Moisés cuando habló con Dios y le dijo, no destruyas este pueblo? Porque dirán que lo sacaste de Egipto y no tuviste el poder para introducirlo a la nueva tierra. ¿Qué dirían los discípulos mientras veían a Pedro nadar si así hubiera sido el caso? Uy, Jesús, qué mala onda, ¿verdad? Mira, él sí viene caminando y el otro arrastrándose. Pobre. Segunda cosa, ¿por qué? Jesús lo trae caminando porque quiere demostrarle a todos que si te atreves a confiar en Él y pararte sobre una palabra que Él declare, Él tiene poder para sostenerte. Entonces, cuando entra Pedro a la barca y lo ven todos caminar con Jesús, Él no es motivo de honor. Él no es motivo de gloria. Entra a la barca y entra caminando, y en lugar de que le pregunten, Él simplemente es ese heraldo que dice, el que viene después de mí tiene más poder del que te imaginas, porque con mis flaquezas y mi debilidad, con mi torpeza y mi dureza, tuvo poder para sostenerme de regreso. Entonces es de sorprender que la Biblia dice que cuando Jesús entra a la barca, todos lo adoran diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado, si verdaderamente has creído en el Hijo de Dios, bien harías en confiar en su palabra. Si verdaderamente hemos creído en que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien haríamos en confiar en su palabra. Una vez que Pedro sube, una vez que Jesús está en la barca, ellos comienzan a adorarlo, reconociendo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y déjeme decirle una cosa, hasta ese momento cesa el viento y cesan las olas. ¿Cuándo va a cesar mi tempestad? Tal vez no tengas control de eso, pero un indicio de que está cercano el final de esa tormenta es cuando tú ves a Cristo de frente y comienzas a adorar. Cuando en medio de tu tormenta, en medio de tu flaqueza, en medio de tu escasez, tú puedes levantar tus manos y decirle, Señor, te voy a adorar sin importar la adversidad, sin importar el desierto, sin importar la tormenta. Eso está indicando que estás creyendo en Jesús. Aleluya. Ese nivel de fe está haciendo que los vientos callen y que la tormenta se calme. Cuando Ezequiel comprendió esa verdad y confesó la palabra que le había sido dada, vida comenzó a surgir en medio de donde había prevalecido la muerte. Dice la palabra de Dios en el verso 35, verso 34. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Me llama mucho la atención que los discípulos llegaron a donde Jesús les prometió que fueran.
Él les dijo: adelántense y crucen al otro lado. Así comienza la historia. Y la historia termina diciendo que llegaron al otro lado. Si tienes una palabra sobre la cual sostenerte, asegúrate que sea la palabra de Dios. Porque puede ser el consejo de un ser humano, puede ser la visión de una institución o el celo de alguna persona por allí. Pero nada de eso te podrá sostener en tus momentos de inseguridad e inestabilidad. Solo la palabra de Dios tiene el poder para sostenernos ante la adversidad. Cuando tú tienes una palabra de Dios en tu vida y esa palabra es tu fundamento, entonces podrás prevalecer ante cualquier circunstancia. Quiero que sepas que hemos sido llamados como iglesia a conquistar, trascender y dejar un legado para la siguiente generación. Y es mi oración que nosotros podamos dejarle a la siguiente generación una herencia más grande de la que nosotros recibimos. Nosotros podríamos hablar de cómo fuimos formados en Cristo y podríamos atribuirle a muchas circunstancias, a muchos factores y personas el por qué no podemos heredar grandeza. Porque posiblemente no heredamos de esa generación nada que nos pudiera facilitar las cosas. Pongamos esto en paralelo. Saúl no le hereda nada a David, pero David le deja riquezas a Salomón. Seamos una generación entendida como lo fue David. Tal vez en nuestro antecedente no tengamos mucho, pero aún con lo poco sea suficiente para que nosotros lo multipliquemos y le demos a la siguiente generación más de lo que recibimos. El apóstol Pablo sabía que era enfrentar dificultades y también sabía que era vivir teniendo la mano de Dios sobre su vida, contando con el favor del Señor. Por ese motivo es que Pablo puede expresar cosas como estas. En segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 2, la palabra de Dios dice lo siguiente, y con esto voy a concluir. Dice la palabra de nuestro Señor: por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Pablo dice: yo sé que la mano de Dios está sobre de mí. Y sé que el tener la mano de Dios sobre mi vida no me garantiza que mi vida sea fácil o cómoda. Pero una cosa sé, que teniendo una palabra de Dios en la cual depositar mi vida, Él tiene poder para guardarla hasta el día en el cual pueda mirarle cara a cara. Él no me va a dejar, Él no me va a abandonar. Si tú tienes una palabra de Dios que le dé sentido a tu vida, tú llegarás a tu destino. Dile a la persona que tienes a tu lado: estoy convencido del que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. ¿Tiene usted una palabra? ¿Cuenta con una palabra? ¿O en este momento se está hundiendo y está desesperado como Pedro? O quizá usted esté en medio de ese valle de huesos secos, donde no hay respuestas, donde todo es sombrío, donde todo dicta una sentencia de muerte. Hemos recibido tantas acusaciones, hemos recibido tantos señalamientos, hemos recibido tantas situaciones inesperadas, que nuestra vida ahora está desmoronándose. ¿O seguimos confiando en el Señor? ¿De qué está hecho usted? Eso no importa. Lo que importa es dónde está parado usted. Si está parado en la verdad, no importa que las olas golpeen con fuerza, porque está cimentado sobre la roca. Pero si su cimiento es endeble,
no importa cuánto se esfuerce, tarde que temprano se vendrá abajo lo que construye. Tengamos por certeza de que si nuestra vida está sostenida por su palabra, no fallaremos, porque Él no puede fallar. Pero mantente firme en su palabra, que su palabra te sostenga, que su palabra haga la diferencia. Amén. Y entonces, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, podemos estar confiados de que Él cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Algunos de ustedes necesitan esa palabra. Y Dios se las está dando. Dios está hablando a su corazón. Ese es un buen momento para reflexionar sobre dónde estamos nosotros parados y si estamos siendo sostenidos por su palabra. Precioso Dios, venimos ante ti como cuerpo de Cristo, rogándote que tu palabra en nosotros sea ese fundamento inamovible que necesitamos. Perdónanos cuando fallamos y dejamos de mirarte y comenzamos a ver las circunstancias, y todo esto hace que nuestra fe mengue y nosotros comenzamos a hundirnos en nuestra adversidad. Danos un corazón firme, que te ame, que te adore. Señor, que tú puedas cumplir tu propósito en nosotros. Aumenta nuestra fe. Tome un momento para decirle a Dios: auméntame la fe. Yo necesito confiar más en ti. Perdóname si he dudado de tu capacidad en mi vida. Perdóname, Señor, si he fallado. Perdóname, Señor, si no he hecho las cosas como tú quieres. Pero hoy tomo la decisión de confiar en ti. Quiero confiar en ti. Quiero depender de ti. Quiero amarte solo a ti. Y aún, Señor, cuando el escenario en el que me encuentre no sea como yo quería, como yo esperaba, aún allí tendré una palabra de alabanza, una voz de adoración que declare tu majestad, porque tu palabra me sostiene. Bendito eres por siempre. Levante sus manos y bendiga su nombre. Bendiga aquel que es, aquel que fue y aquel que será por siempre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y para siempre. Sosténnos con tu palabra poderosa. Sosténnos. Digno eres, Señor. A ti sea la gloria por siempre. Dios no te está mirando con ojos de enojo, ni te está recriminando tus errores. Él te está mirando con amor y te dice: te puedo dar una nueva oportunidad. Tomado de mi mano, no temas, no dudes. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, dice el Señor, en este problema familiar que estás enfrentando. Yo estoy contigo en tu problema financiero. Yo estoy contigo en ese problema de salud. Yo estoy contigo. No tengas temor. Caminaremos sobre las aguas. Estableceremos vida en el desierto. Haremos que lo imposible para el hombre se haga posible, porque para mí, dice el Señor, todo es posible. Dele al Señor su mejor ofrenda de palmas. Celébrelo, celébrelo, celébrelo.
Aleluya. Digno, digno. Maravilloso Dios. Precioso. Aleluya. No hay nada que pueda sostenerte como una palabra de Dios. Amén.